Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos nuevamente en este canal de reflexiones bíblicas y hoy vamos a leer en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver una cosa interesante, que no es un cuento, es una realidad de lo que sucedió en ese momento. Y dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es chico, estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era, ¿qué dice acá? No era el mío, me lo prestaron. El varón de Dios le preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Acá tenemos un caso súper interesante, donde vemos que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. O sea, no hay límite. Todos sabemos que el hierro es más pesado que el agua. Sabemos que es más denso, por eso tiene más masa, más material, más pesado. Sabemos que es imposible que flote el hierro. Ahora, ustedes me pueden decir, pero los barcos generalmente son de hierro, ahora son de aluminio, pero tantos barcos eran de hierro. Después de hacerlo con la madera, empezaron a hacer barcos de hierros y flotaban. Sí, pero no es el hierro que flota. Bastaba nomás que le hagan un agujero, empezaba a ir el agua adentro y entonces se hundía. Tenemos tantos ejemplos como eso. No, el hierro no puede flotar. Sin embargo, Eliseo lo hizo flotar. O sea, el Señor. Eliseo hizo el milagro para mostrar el poder del Señor. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que Eliseo estaba en funciones en ese momento, era un profeta, y tenía discípulos hebreos, y él enseñaba y tenía sus discípulos que aprendían. Y empezó a ver cada vez más. Evidentemente, vemos que iban creciendo el número de discípulos que tenía Eliseo. Entonces a uno se le ocurre y dice: varón de Dios, somos muchos para vivir en este lugar, ¿por qué no vamos al Jordán? Porque el Jordán estaba en sus riberas lleno de árboles. Cortemos árboles, hagamos vigas para hacer un techo para ir a vivir. Y entonces Eliseo le dijo: andad. O sea, sí, le pareció bueno. Y dijo uno, y esto es lo que tenemos que analizar:
Fíjese lo que le dijeron, lo que le dijo. Te rogamos que vengas con tus siervos. Hay veces que uno olvida a su maestro, ¿no? Hablo de su maestro humano. También podemos olvidar a nuestro maestro celestial, al Señor Jesucristo. Pero este discípulo de Eliseo sabía que todas las cosas que se quieran hacer por sí mismo no van a llegar a ningún buen resultado. Él sabía que Eliseo era un hombre de Dios y sabía que esa obra que estaban comenzando de ir a cortar árboles para hacer alojamientos era una obra de Dios. Era una obra que necesitaba que Dios esté allí. De alguna manera Eliseo era un ministro de Dios, era un enviado de Dios. Y él le dijo, ¿por qué no vienes tú con tus siervos? Y Elías dijo, voy. Entonces fue con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, ya cortaron la leña. Y dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Y el hacha no era de él, era de otro. Se la prestaron. Y ahora él tenía que devolverla. ¿Y cómo le iba a devolver? Recuerden que un hacha de hierro en ese momento no era como ahora que podemos ir a la ferretería y podemos comprar todo tipo de hachas. En ese momento era muy difícil. Y entonces él gritó desesperado, porque lo dice así, y gritó diciendo, ah, Señor mío, no era mía. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, hizo flotar el hacha de hierro. Y le dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones que tenemos acá? Si bien esta era una situación en un determinado momento, era una situación que esta no era la iglesia, este era, digamos, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios que Dios había elegido aquel tiempo. Y estaban pasando un momento de dificultad. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan toda la historia de Eliseo, él estaba haciendo una obra para que el pueblo recuerde a Dios. Él hablaba de Dios a un pueblo que era de Dios, pero que ellos no querían ser de Dios. Y entonces Dios siempre dejó un profeta, siempre hubo un profeta que le recordaba a este pueblo que eran terriblemente desobedientes, que Dios todavía estaba con ellos. Y él tenía discípulos. Ahora, ¿qué sucede en el tiempo nuestro? En el tiempo nuestro tenemos la iglesia. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Y la iglesia, y Dios puso en su pueblo, puso maestros, pastores, gente que enseña, los que ayudan. Y entonces cuando este número empieza a crecer, por la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle más cabida. Tenemos que agrandar el lugar, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo. Y estamos pidiéndole a nuestros pastores que vengan con nosotros para agrandar
el lugar donde estamos o predicando, o enseñando, o estando con los hermanos. Y después recordamos a nuestros pastores con gratitud de decir, vengan con nosotros también. Y otra cosa importante, ¿estamos usando las herramientas que nos dio el Señor o estamos usando las herramientas de otros? Ahora, esto lo podemos ver de dos puntos diversos. Uno, que la herramienta que nosotros tenemos no son nuestras, son del Señor. La prestó el Señor a nosotros para que la usemos. Y tenemos que tener cuidado de que no se caigan en el río y que se pierdan. Y lo podemos ver también de una manera distinta. Podemos decir, ¿estoy usando el hacha que me dio el Señor? ¿O estoy tomando otra? Porque mi hacha quizá está desafilada, no la uso, la tengo oxidada y entonces uso otra hacha. Concretamente, estamos usando las herramientas que nos dio el Señor y tenemos cuidado para con ellas. ¿Cómo podemos llevar todo esto a la época actual? El Señor nos dio dones. ¿Dones? ¿Qué son dones? Son particularidades o habilidades que no son nuestras. Las dio el Señor para que las usemos. ¿La estamos usando? ¿Tú tienes una Biblia en tu casa? ¿La estás abriendo? ¿O la mantiene bien limpita, guardadita? ¿La estás usando? ¿La estás usando para estudiar la palabra de Dios? ¿Estás participando de las cosas que estás aprendiendo? Porque todos estamos aprendiendo. ¿Estás participando a otros lo que estás aprendiendo? La reflexión es esta. Tenemos que hacerla. Tenemos que hacer eso. El hacha que nos dio el Señor es la palabra de Dios. La estamos dejando oxidar, la estamos dejando que se caiga en el río. Hermano y hermana en Cristo, estamos viviendo un momento de muchísima dificultad en el mundo. Todos ustedes lo saben, vemos todas las cosas que están sucediendo. Y es el momento de agarrar y hacer lo que hicieron estos discípulos de Eliseo. Tomaron el hacha y fueron a cortar leña. Bueno, espero que entendieron el mensaje y un fuerte abrazo de parte mía. Pónganme un like, difundan estos mensajes. Que el Señor los bendiga grandemente. Me llamo Alberto.